estamos ya en contacto con Jaime Vidal Melero. Él es el secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que precisamente está recorriendo el país difundiendo el informe que hicieron a conocer el martes en La Paz. Jaime Vidal, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio en La Paz. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por esta invitación de participar el día de hoy aquí en esta entrevista. Antes de nada, ¿qué impresión tiene? ¿Cómo recibió este informe el país, la comunidad, el poder político, las víctimas? Bien, Rubén. Bueno, en primer lugar estamos muy agradecidos. Creemos que hemos tenido una muy buen recibimiento por parte de todos los actores, ya sea desde el Estado, sociedad civil, víctimas. Nosotros justamente, como tú mencionabas ahora, estamos a lo largo de toda esta semana teniendo una serie de encuentros, especialmente habiendo pasado esta primera fase del acto protocolar y de la entrega oficial del informe al Estado y de haber hecho nuestro lanzamiento público el día de ayer en la ciudad de La Paz, el día martes por la tarde, discúlpeme. Estamos ahora haciendo una serie de encuentros con las asociaciones de víctimas, con los familiares y las víctimas que colaboraron y que tuvieron una contribución muy especial, justamente en la contribución en la construcción de este informe que relata los hechos de violencia sucedidos entre septiembre y diciembre de 2019. ¿Hay posibilidad de reuniones posteriores con organizaciones políticas? El Comité Pro Santa Cruz ha pedido que el GIEI pueda atenderles en una audiencia. Bien, nosotros estamos aquí hasta el viernes. Digamos que esta es la agenda que teníamos establecida, sin perjuicio de que podamos, desde luego, entrar más contactos con otros actores. En esta semana, como le comentaba, la prioridad va a ser poder reunirnos con las asociaciones de víctimas y con las víctimas directas de los hechos que han sido observados en el informe. Desde luego que nosotros, a lo largo de todo nuestro trabajo, hemos estado abiertos al diálogo con todos los actores. Creo que eso ha quedado muy bien reflejado en esta investigación y en el informe, en el que uno puede ver la repercusión en los medios, como todos los actores de la más distinta índole y de los, digamos, del espectro político y social en Bolivia se han sentido de alguna forma también reflejados por esta investigación. Creo que eso además es un buen síntoma. Nosotros, desde luego, estamos abiertos al diálogo en adelante, pero también recordar que el GIEI concluye su mandato, su objeto, con la presentación de este informe, ¿no? Entonces, a partir de ahora son más bien las autoridades del Estado de Bolivia las llamadas a continuar el trabajo y especialmente a implementar las recomendaciones y las observaciones que hace el informe, ¿no? Que tienen recomendaciones para la adopción de medidas tanto como a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ha empezado su trabajo el GIEI? Al principio hubo condicionamientos, por lo menos en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, en relación al plazo, ¿no? Por eso es que se amplió de septiembre a diciembre de 2019. Y segundo, también sabemos que hubo intentos de frenar el trabajo del GIEI. ¿Tuvo dificultades el GIEI a la hora de investigar los sucesos de 2019? Mira, Rubén, yo solamente la verdad es que preferiría hablar de lo que ha sido el trabajo desde la instalación del GIEI, desde que nosotros el pasado 23 de noviembre hicimos nuestro acto de instalación oficial aquí en el país y en el que todos los expertos y el equipo técnico que conformó también al GIEI Bolivia nos instalamos en la ciudad de La Paz y iniciamos nuestras funciones. La verdad es que yo desde ese momento solo puedo decir que no hemos tenido ninguna dificultad o un mayor obstáculo en el poder acceder a toda la información que fue requerida al Estado. Nosotros tuvimos acceso a sendas copias de expedientes judiciales, de expedientes investigativos de la Fiscalía, también como de requerimientos de información oficial a los distintos ministerios, tanto al Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación, de Salud, entre otros, ¿verdad? Entonces, desde ese lado, nosotros solo podemos agradecer la apertura que hemos tenido desde las autoridades a poder acceder a la información que fue solicitada por el GIEI, y desde luego también agradecer la apertura de las víctimas y de los familiares también a conversar y dar toda la información en las tomas de testimonio y en las cientos de reuniones que tuvimos también con ellos para la construcción de este informe. Entonces, desde esa perspectiva, Rubén, yo solo puedo hablar que no tuvimos mayores, digamos, obstáculos desde nuestra instalación para llevar a cabo nuestras funciones, ¿verdad? Sin embargo, no pudieron recabar informes del Ministerio de Defensa, por lo menos en el caso de Sacaba.
Bien, nosotros sí tuvimos acceso a la información que fue requerida al Ministerio de Defensa. Al Ministerio de Defensa le fue solicitada información y es solamente una información complementaria que está reflejada en el informe, es la que no se habría tenido el acceso a tiempo, ¿no? En el tiempo de la investigación. Pero la información inicial que fue solicitada, que guardaba relación justamente con información muy importante en torno a las operaciones en el mes de noviembre, nosotros tuvimos acceso a ello y justamente también se ve reflejada esa información cuando la GIEI hace el análisis de cómo fue el funcionamiento de las operaciones conjuntas de los principales hechos de violencia. Jaime, si bien el informe señala que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el último periodo de 4 meses de 2019, en este caso tocaría a 2 gobiernos, a un gobierno saliente y a otro transitorio, ¿cuál es la relevancia de los hallazgos? ¿Qué hallazgos relevantes que ameritan atención urgente de parte de las autoridades judiciales el que tuvo o los que tuvo el GIEI? Bien, Rubén, yo pensaría que el informe, la investigación en sí mismo aporta varios elementos, ¿no? Son varios los hallazgos que uno podría considerar son especialmente relevantes en relación con el trabajo que debe avanzar ahora el Estado hacia adelante. Creo que un valor muy importante de este informe es una suerte también de relato de la verdad de los hechos, ¿no? Creo que este informe viene a desmentir o viene a dar pruebas objetivas, periciales, científicas, que deconstruyen de alguna forma algunos de los relatos que se instalaron en su momento, ¿verdad?, sobre los principales hechos de violencia entre el mes de septiembre y diciembre, ¿verdad? Nosotros constatamos, y a través también de un trabajo muy importante que hicimos con el equipo argentino de antropología forense, así como también de algunas pericias y consultorías externas que colaboraron en la investigación, a través de distintos peritajes balísticos y de revisiones de expedientes, constatamos y de alguna forma se deconstruyó esa narrativa que en algún momento hubo, que señalaba, por ejemplo, los hechos de Sencata y Sacaba, que los fallecimientos habrían sido consecuencia de disparos internos o ¿no?, en relación entre los propios manifestantes, y queda muy bien constatada justamente cuál fue el operativo y la operación conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía que llevan a cabo esa acción y que son los responsables señalados, ¿no?, en torno a esos fallecimientos. Entonces creo que por un lado hay una suerte de relato de la verdad, de deconstrucción de falsas narrativas que en algún momento se instalaron en torno a los hechos. Pero luego también el informe estamos teniendo problemas sobre los hechos de violencia durante aquella época, ¿no? Entonces, fruto estamos teniendo, ¿me escuchan? Ahora sí, Vidal, escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Disculpe. No, Rubén, le comentaba que en segundo lugar, creo que el informe también es interesante, que tiene una mayor amplitud en cuanto a los hechos que abarcan, ¿verdad? Tanto en función de que la investigación se inicia en el mes de septiembre hasta diciembre, y también que es una investigación producto de 8 meses de trabajo que permitió poder tener un mayor acceso a la información. También abarca otros hechos que no habían sido hasta ahora también tan visibilizados o no habían tenido tanta visibilidad en la denuncia pública, ¿verdad? Entonces también hay un valor y una suerte de importancia de esta investigación. Es la masacre, es el hecho más grave que ha ocurrido en 2019. Las ejecuciones extrajudiciales, las ejecuciones sumarias son los hechos más graves que han ocurrido en 2019. Bueno, efectivamente las masacres de Sencata y Sacaba son los hechos que tienen el mayor número de fallecimientos, ¿no?, de víctimas mortales, y creo que cuando uno tiene que reflexionar sobre la gravedad de los hechos, tiene que también reflexionar sobre la categorización de los mismos, ¿no? Y no es fortuitamente que son considerados como masacres. El concepto de masacre fue ya señalado en su primera
observación preliminar a la visita de la CIDH, en la que ya se señaló a los hechos de Sencate y Sacaba como masacres. Y esa es una naturaleza que viene a confirmarse en esta investigación, ¿verdad? Eh, por la naturaleza de la recurrencia del lugar, del tiempo y de los actores implicados en los hechos de Sencate y Sacaba, sin duda que son uno de los más graves hechos observados a lo largo de esta investigación y queda objetivamente, digamos, retratado en función de la cantidad de víctimas mortales. Ahora bien, tampoco hay que, creo que también el valor añadido de esta investigación, como le comentaba, es que tiene una visión amplia, ¿verdad? Justamente Claro. por el periodo que abarca, desde septiembre a diciembre, también permite ver eh, otros hechos que también sucedieron durante ese periodo y que narran o que dan una imagen sobre cuál fue el contexto general también de agitación social y de violencia que se vivía en el país en aquel momento, ¿no? Que también abonan a hacer una lectura hacia atrás, pero para también tener una visión hacia adelante, ¿no? En lo que el informe también viene a señalar en lo que debiese ser una política hacia adelante con garantías de no repetición, pero sobre todo de reparación y justicia para las víctimas, ¿no? Obviamente, Cuando el informe habla, sí, siga, señor no, Jaime no, Vidal. solamente le quería comentar, Rubén, que cuando el informe habla y avanza sobre los conceptos que tendrían que haber hacia adelante hacia una política de reconciliación o de conciliación entre la sociedad boliviana, siempre lo hace desde el llamado a que para ello debe haber primero justicia y reparar, ¿verdad? Y eso es un aporte muy importante también de este informe, que ustedes podrán ver, contiene un plan de reparación y un plan de investigación, en el que se dan los lineamientos y las directrices muy concretas y de forma muy práctica a cómo debiesen ser las políticas hacia adelante, por un lado para investigar los hechos señalados por el informe, pero por otro lado también para reparar a las víctimas, ¿no? Y esa es la condición necesaria para poder avanzar, en todo caso, hacia una lógica de reconciliación. Don Jaime, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Tras la presentación del informe del grupo de expertos, varios sectores se han pronunciado en Bolivia, tanto sociales y políticos. A la fecha, ¿el grupo de expertos ha recibido algún reclamo, alguna observación al contenido de este informe? Un reclamo oficial, le digo. La verdad es que hasta la fecha no hemos recibido ninguna protesta, ninguna queja formal. Más bien al contrario, hemos estado muy gratamente sorprendidos de una reacción en general muy positiva desde los distintos sectores, tanto políticos como sociales en Bolivia. Y hemos identificado que cada uno de ellos ha podido de alguna forma sentirse identificado. Si podría repetirnos esa parte, por favor, se está entrecortando. Podría repetirnos, por favor, se corta. Sí, por supuesto. No, le comentaba que nosotros hemos observado en todo caso una recepción bastante positiva del informe. Nosotros hemos notado que desde los distintos actores políticos y sociales hemos notado que todos se han sentido de alguna forma o han identificado directrices o observaciones del informe que identifican o que se alinean de alguna forma también a la reflexión que ellos hacen sobre los hechos de violencia sucedidos en 2019, ¿no? Entonces no hemos recibido hasta el día de hoy ninguna queja formal. Estamos en todo caso todavía analizando cuáles están siendo las reacciones y por parte de los distintos sectores del informe. Una última pregunta, Jaime Vidal, sabemos que su tiempo es medidito. Las conclusiones, los hallazgos ameritan una atención urgente de parte de las autoridades judiciales que deberán investigar con este insumo que ofrece el GIEI. ¿Considera usted que ya no más las autoridades judiciales tienen que comenzar con las investigaciones y en la brevedad posible sancionar las responsabilidades, o esperar, como se sugiere también, una reforma judicial antes? Bien, la verdad es que eso es un tema que en todo caso tienen que valorar las autoridades y la sociedad boliviana también en su conjunto. Creo que hay una reflexión mayor sobre el funcionamiento de justicia y el GIEI en su informe hace también un análisis sobre la problemática más estructural del funcionamiento de justicia en Bolivia, ¿verdad? No obstante ello, ese es un balance y un equilibrio que
que tendrá que observarse, pero desde luego el informe es claro, ¿verdad? Tiene que haber una investigación, tiene que avanzarse hacia la responsabilización de las personas que resulten responsables por los hechos de violencia. Y desde luego tiene la ventaja del informe es que tiene recomendaciones muy concretas, ¿no? Yo le comentaba, el informe contiene un plan de investigación y desde ahí se hace una propuesta a cómo pudiese avanzarse en las investigaciones de los hechos de violencia a través de la conformación de una comisión especial de fiscales que tengan una especialización ¿no? Y que de alguna forma también acepte alguna suerte de cooperación o de ayuda técnica internacional, ¿verdad? Para reforzar las capacidades que esa comisión pueda tener para avanzar las investigaciones. Ahora, si esa comisión debe darse en el marco de una estructura, de una reforma del Poder Judicial, yo eso es algo que creo que no me corresponde a mí evaluarlo. En todo caso, es un diálogo que se tiene que dar desde aquí, desde los distintos actores de la sociedad boliviana. Le agradecemos pues Jaime Vidal Melero por esta entrevista con La Razón Radio. Ojalá que pueda tener un feliz retorno y arropado por la recepción de este informe en las víctimas, en los sectores políticos y sociales del país. A ver, creo que ya perdimos. Muchísimas gracias, bueno, a disposición, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Era Jaime Vidal Melero, él es secretario ejecutivo del GIEI en Bolivia.